Vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a empezar a hablar de la historia de Rusia. Hemos dejado atrás Mesopotamia y ahora nos vamos a introducir en la historia y el arte ruso. Yo creo que es un tema interesante porque las alusiones que se hacen constantemente hoy a este mundo pues nos va a resultar de utilidad conocer su geografía y conocer su historia. Pues vamos a empezar con ello. Realmente la historia de Rusia se inicia con la Rus de Kiev. El Imperio Romano se dividió en el siglo V en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, el Imperio Romano de Occidente colapsó más pronto por los pueblos bárbaros. El Imperio Romano de Oriente, en cambio, permaneció 1000 años más hasta la llegada de los turcos. Estos 1000 años se consideran la Edad Media. Entonces podemos decir que la Edad Media es el momento, va desde el momento que llegaron los bárbaros al Imperio Romano de Occidente hasta que llegaron los turcos al Imperio Romano de Oriente. La palabra bárbaro no tiene una connotación negativa. Se llamaron bárbaros aquellos pueblos que llegaron del noreste a las tierras de Europa y entonces no hablaban como los que estaban allí, hablaban un idioma distinto y entonces decían los bárbaros, porque no entendían lo que decían. Esta era la onomatopeya de la palabra bárbaro. Bueno, pues aquí tenemos al Imperio Romano, en rosa la parte de las provincias senatoriales y en verde las provincias imperiales. Las provincias senatoriales se van a referir fundamentalmente a la época de la República y las penínsulas imperiales a la época del Imperio, desde el siglo I con la llegada de Augusto, el primer emperador. Después, en el siglo V, después de Cristo, se va a separar el Imperio Romano de Occidente del de Oriente. ¿Por qué? Pues porque al Imperio Romano de Occidente van a llegar los bárbaros y lo van a colapsar. En cambio, el Imperio Romano de Oriente va a quedar en Constantinopla 1000 años más, que será lo que decíamos que era la Edad Media. Bueno, pues ambos pueblos se van a convertir al cristianismo. Lo que ocurre es que la parte de Occidente va a ser más lento y más tedioso debido a la llegada de los pueblos bárbaros. En cambio, la parte de Oriente va a ser más tranquilo y más sosegado porque va a permanecer bajo la capitalía de Constantinopla hasta la llegada de los turcos. Bueno, pues, ¿cuáles fueron los pueblos bárbaros? Pues fueron ostrogodos, visigodos, vándalos y hunos. Los ostrogodos ocuparán Italia, los visigodos Hispania, Galia, el norte de África, llegaron a las islas italianas, los vándalos Hispania y los hunos quedarán en Centro Europa. Esto ocurrió en el siglo IV y V después de Cristo. Aquí tenemos la llegada de los pueblos visigodos que llegan a la península ibérica, antes a la Galia, cruzan por el norte de África, llegan a las islas italianas. Luego tenemos los ostrogodos que llegan a Italia, a la península griega. Luego tenemos los hunos que van a llegar a Centro Europa. Bueno, pues, es decir, estos pueblos bárbaros van a colapsar, como ya hemos dicho, el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué es el Istmo Intermaris? Es una construcción que muchos de vosotros ya conoceréis, pero que si no yo os la voy a presentar. Es el istmo que une la península de Europa, una península del continente asiático, y es una zona que va del mar Báltico al mar Negro, ocupando lo que es hoy Polonia y lo que es Ucrania. Es decir, va del mar Báltico al mar Negro. Hoy será lo que es Polonia y lo que es Ucrania. Es el istmo que separa la península de Europa del continente asiático. La historia de lo que hoy llamamos Rusia empezó aquí, en el Istmo Intermaris, cuando los pueblos eslavos orientales lo colonizaron. Este istmo, que ya hemos dicho que va desde el mar Báltico al mar Negro, que hoy es Polonia e Ucrania, y que conforma una de las penínsulas del continente asiático. Porque realmente consideran a Europa como un continente es una construcción cultural. Más bien, desde el punto de vista geográfico, es una
península del continente asiático. Europa es una península, ya hemos dicho, y el lugar por donde se une al continente asiático es el llamado Istmo Intermaris. Bueno, pues aquí tenemos el Mar Negro, aquí tenemos el Mar de Azov, aquí tenemos la península, esto es Crimea, esto es la península de Talmal, aquí tenemos el Mar de Mármara, aquí tenemos el estrecho de los Dardanelos, que comunica el Mar de Mármara, esto es la antigua Constantinopla, hoy Estambul, que comunica el Mar de Mármara con el Mediterráneo, Bulgaria, Rumanía, aquí tenemos Ucrania, Rusia, Georgia. Y en este otro mapa vemos lo que es realmente el Istmo Intermaris, que va a ocupar Ucrania y Polonia. Bueno, este Istmo Intermaris, que ya hemos dicho que va del Mar Báltico al Mar Negro, desde Polonia hasta Ucrania, consiguió un grupo étnico que luego se dividió en 3 subgrupos, que serán los rusos, los ucranianos y los bielorrusos. Bueno, la primera dinastía que va a gobernar las tierras del Istmo Intermaris va a ser la dinastía Rúrica. Esta dinastía Rúrica va a tener a 5 reyes importantes: Rurik de Kiev, desde el año 830 al 879, Oleg de Kiev, Igor de Kiev, Vladimir el Grande y Yaroslav I el Sabio. Vamos a tener pues unos 5 reyes en esta primera dinastía. La dinastía Rúrica el Rus de Kiev se origina en la dinastía Rúrica, fundada por Rurik de Kiev. Es una confederación de tribus eslavas orientales que en finales del siglo IX llegan hasta mediados del siglo XIII. Su mayor extensión se dio en el XI y se extendía, como ya hemos dicho muchas veces, del Báltico al Mar Negro, desde la cabecera del Vístula hasta la península de Tamán, que separa el Mar Negro del Mar de Azov. Aquí tenemos el Mar Negro, en azul el Mar de Azov, y aquí tenemos la península de Tamán, que lo vamos a ver mejor. Aquí tenemos el Mar de Azov, el Mar de Azov, el Mar Negro, y esto es lo que señala la flecha, la península de Tamán. Esto es Crimea. Esto es el Vístula, que hemos dicho que va desde el Vístula hasta la península de Tamán. Bueno, ¿quiénes son los varegos? Los varegos son los habitantes del mar. Igual de que sean piratas, que comerciantes, que pescadores, da igual a qué se dedican. Son aquellos que viven en el mar y serán los primeros pobladores de la Rus de Kiev, de Rusia. Incluía escandinavos, suecos, normandos, anglos, godos, es decir, estos pueblos que formaban eventuales alianzas y que luego también se aliaban con polacos y con húngaros. Se aliaban y se enfrentaban en guerras entre ellos, así durante muchos años. Aquí tenemos a 2 grupos de varegos que están o firmando una paz o declarando una guerra. Y aquí tenemos al primer rey de la dinastía Rúrica, Rurik de Kiev. Rurik de Kiev, esta es su firma en el antiguo idioma nórdico. Era un jefe varego que controló el lago Ládoga y entonces construyó un asentamiento en Olmag. Este asentamiento de Olmgard era un asentamiento un poco misterioso. Lo que realmente fue importante fue que está cerca de una gran ciudad, la ciudad de Novgorod. Novgorod va a ser la capital de la Rus de Kiev del norte. Fundió la dinastía Rúrica y gobernó la Rus de Kiev, que luego será en el siglo XVI el Principado de Moscú. Este es el asentamiento primero de Olmgard, que hemos dicho que es un poco misterioso y que realmente pues, no se tiene muchos conocimientos sobre él. Sí se tiene más conocimientos sobre la zona donde se ubicó, cerca del Mar Báltico y del Mar Blanco. Aquí tenemos la zona donde se ubicó el primer asentamiento, muy cercano de la ciudad de Novgorod. Este es el rey Rurik, que está recibiendo vasallaje de sus vasallos
en una lámina que se conserva en el museo en el Museo de París. Bueno, esto es una gran construcción, una fuente que conmemora el milenario de la llegada de Rurik a Novgorod. Aquí tenemos los varegos pintados en el siglo XIX por Nicolás Roerich. Bueno, el segundo rey fue Oleg de Kiev. Oleg de Kiev tuvo una gran idea, que fue unificar el norte con el sur. Unificó Novgorod con Kiev y fue el nacimiento del primer estado eslavo oriental. Trasladó la capital desde el norte, desde Novgorod hasta Kiev, fundando el importante estado de la Rus de Kiev. Aquí tenemos Novgorod, aquí tenemos Kiev, unificó lo que es el istmo intermaris y dio lugar a lo que es la Rus de Kiev en su máxima extensión. ¿Cómo murió Oleg de Kiev? Pues hay una leyenda que fantaseó Pushkin. Pushkin es el primer escritor del mundo ruso que va a dar lugar a los grandes escritores del siglo XIX, Dostoyevsky, es decir, que ha sido el origen de la gran literatura rusa, y le gustaba mucho novelizar la historia. Entonces hace una historia novelada de la muerte de Oleg de Kiev. Entonces dice que Oleg de Kiev despachó a su caballo para evitar su muerte. Un profeta le había dicho que iba a morir por su caballo. Entonces lo despachó, pero al cabo del tiempo preguntó por él. Él lo amaba y quería saber dónde estaba enterrado. Le dijeron dónde estaba y dijo que quería ver sus huesos. Él marchó a ver sus huesos y cuando con el pie tocó la calavera, de la calavera salió una serpiente que le mordió. Y entonces murió a consecuencia de la serpiente. Y así se cumplió la premonición que había dado el profeta. Bueno, pues aquí tenemos al sacerdote pagano que profetiza la muerte de Oleg, y Oleg despacha su caballo. Aquí tenemos el caballo que se está despidiendo de él. Oleg lo ama, se está despidiendo de su caballo, diciéndole: lo siento, pero no me puedes matar. El caballo se marcha y cuando pasa el tiempo, Oleg quiere ir a verlo. Va a verlo y cuando lo va a tocar, una serpiente sale de sus restos y le produce la muerte. Aquí tenemos a Oleg visitando los huesos de su caballo, que serán la causa de su muerte. Bueno, el tercer rey es Igor de Kiev. Igor de Kiev pertenece también a la dinastía rúrica, todos ellos, y intenta una frustrada incursión contra Constantinopla. No es vencido, pero propició un tratado de paz de mucha importancia comercial con el Imperio Bizantino. En este momento vamos a empezar a cristianizar la Rus de Kiev por parte de los bizantinos, y vamos a trasladar a la Rus de Kiev tanto como la religión, el arte, las costumbres. Se va a iniciar una época de colaboración entre las dos etnias que va a ser muy importante a lo largo de los tiempos. Los iconos rusos hasta hoy tienen su connotación bizantina. Esta es Olga de Kiev, su esposa, que fue la regente de su hijo mientras su minoría de edad. Se bautizó y tomó el nombre de Elena. Aunque realmente no fue ella la que inició la cristianización de toda la Rus de Kiev, sino su nieto Vladimir el Grande. Este sí que se bautizó y instó al pueblo de la Rus de Kiev a que se cristianizara. Pero Olga es venerada como santa, en igual categoría que los apóstoles. Su fiesta es el 11 de julio. Su nieto, Vladimir el Grande, aquí tenemos un billete que ha estado en uso hasta ahora, con la imagen de Vladimir el Grande. Bueno, pues mandó a algunos consejeros y guerreros a distintos lugares de Europa. ¿Para qué? Para que conocieran las religiones, conocieran judíos, conocieran musulmanes, conocieran cristianos o católicos, y entonces acabaron en Constantinopla. En Constantinopla vieron una religión cristiana. Quedaron asombrados por la belleza de la catedral y los servicios litúrgicos que allí se daban. Pensaron que aquella era la religión más hermosa de todas las que habían visto. Entonces volvieron con la ilusión de trasladar al rey
esta ilusión de que el Estado kievita fuera cristiano. Aquí tenemos la, 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 eh, la Catedral de Santa Sofía en hoy Estambul, antes Constantinopla, la parte interior de Santa Sofía. Bueno, pues tras su regreso convencen a Vladimir de que la fe de los griegos es la que más les interesa a ellos, es la más bella, la que tiene mejor liturgia, y Vladimir emprendió un viaje a Constantinopla y se casó con la princesa Ana, hermana del emperador Basilio II. De esta manera, cuando él introduce la cristiandad en el 988 por decreto, lo hace pues después de la muerte de su padre, adoptando el cristianismo, evitando el paganismo idólatra de los eslavos. Este es Vladimir, que se bautizó, aquí tenemos a Vladimir con el signo del cristianismo, que se bautizó públicamente para instar a sus siervos, bueno, a su pueblo, a que adoptara el cristianismo. Y lo obligó a todos a que, a partir de entonces, la Rus de Kiev es cristiana, adoptando el cristianismo y muchísimas costumbres del Imperio Bizantino. Este es un icono, aquí ya vemos el arte bizantino como ya está llegando a las tierras de la Rus de Kiev. Esta es una moneda de Vladimir. Y aquí tenemos a Vladimir el Grande con el monje Fiodor, que fue uno de los que introdujo la religión cristiana en el parque Pushkin en Rusia. Vamos a encontrar muchas imágenes de Vladimir el Grande conmemorando este gran momento. Este es Vladimir el Grande con la cruz en Novgorod. Es decir, también lo vemos en muchas ciudades, el momento en que Rusia se convierte al cristianismo ortodoxo. Bueno, su hijo, Yaroslav, fue llamado el Sabio, porque fue un hombre que cultivó las letras y las artes. Es muy importante su momento porque puso al servicio del pueblo la justicia de la Rus. Es una recolección de leyes que publicaron sus hijos. Es el primer código legal escrito. Entonces fue príncipe de Novgorod y de Kiev, y durante el reinado alcanzó la Rus de Kiev el máximo apogeo cultural y el poder militar. Aquí lo tenemos a Yaroslav de Kiev. Su vida está llena de misterio. Él no era hijo, era un hijo extramatrimonial de Vladimir el Grande. Se conoció siempre por su cojera, o por lo menos eso decían las historias, pero realmente se ha podido comprobar cuando se han encontrado sus restos que sí que tenía una herida de flecha en una de las piernas que fue la causa de su cojera. En su juventud fue enviado por su padre a gobernar las tierras del norte, porque entendía que como no era un hijo legal, pues era mejor tenerlo fuera. Entonces fundó cerca de la Volga la ciudad de Yaroslav. Su relación con su padre fue mala porque él quería quedarse bajo en Kiev, y nombró como rey de Kiev a su hermano Boris. Él se negó siempre a pagar tributo a Kiev hasta que la muerte de su padre evitó la guerra. Aquí tenemos que intentó un ataque a Constantinopla, aparte de estar durante años en guerra con sus hermanos. Lo derrotaron en Constantinopla, pero ya hemos dicho que esto hizo que su hijo se casara con una hija del emperador Constantino IX y empezó a fundamentarse todavía más el intercambio cultural, religioso, político entre los estados de Constantinopla, los estados bizantinos y la Rus de Kiev. Bueno, pues entonces de esta guerra que perdieron surgió una ventajosa victoria para los kievitas, que fue la posesión del imperio de Crimea. Yaroslav, decíamos que se fue llamado el Sabio porque era muy ambicioso y patrocinó muy de cerca la cultura y el aprendizaje. Aquí tenemos la península de Crimea, aquí tenemos Mariupol, lo digo porque cuando el mar de Azov, Donbass, todos estos lugares los estamos oyendo continuamente, Odessa, el Mar Negro, Kiev, Bielorrusia, Rusia, Polonia. Esta es una imagen del último emperador, del último rey de la monarquía Kiev. Aquí tenemos a Yaroslav, que tiene en las manos sus máximos logros. En la mano derecha tiene la Catedral de Santa Sofía de Kiev.
y en la mano izquierda tiene el libro que sus hijos recopilaron sobre la justicia de Rus. Aquí lo tenemos con la Catedral de Santa Sofía de Kiev. Esta es la catedral muy reformada, muy modificada, pero que mantiene todavía algunos frescos de la antigüedad. Y aquí tenemos al rey recibiendo la pleitesía de sus súbditos con la Catedral de Santa Sofía al fondo. Y aquí tenemos al rey que abandona el templo, seguido de su séquito y de su familia. Bueno, esto es un tríptico donde aparece en el centro con la catedral y con el pergamino donde vienen las leyes, la ley de Kiev. Aparecen escribiendo las leyes y está su esposa. Aquí tenemos el sarcófago de Yaroslav I el Sabio en la catedral de Santa Sofía de Kiev. Bueno, después de él ya la Rus de Kiev se fragmenta. Se fragmenta por muchos motivos, porque realmente hay muchos reyes, muchos príncipes que cada uno quieren imponer su voluntad. Se rompe en muchos principados, repúblicas, pero hay tres muy importantes: la República de Novgorod, el Principado de Galicia-Volinia y el Principado de Vladimir Suzdal. Bueno, no fue capaz de mantener su estatus. ¿Por qué? Porque hubo muchos, ya hemos dicho, muchos dominios dispares y más de 64 principados, hasta 293 príncipes reivindicaron sus derechos sucesorios en las disputas ante la muerte del rey. Hubo 83 guerras entre ellos y esto pues debilitó muchísimo la Rus de Kiev. Además de esto, las cruzadas también rompieron las rutas comerciales y se aceleró el declive de Kiev. En 2004, la Cuarta Cruzada saqueó Constantinopla y la ruta comercial de Dnieper quedó destruida. De esta manera, la Rus de Kiev se extendió en varios principados, algunos grandes, otros más pequeños. Cada principado reivindicó su nacionalidad. Aparecieron 3 estados: ucranianos, bielorrusos y rusos. Pero, ya hemos dicho, hay muchos principados que son ser los herederos de su civilización y quieren ser los protagonistas. Pero ¿qué pasó? Llegaron los los mongoles y acabaron para siempre con sus esperanzas. Vamos a ver los principales principados de la Rus de Kiev: la República de Novgorod, el Principado de Galicia-Volinia y el Principado de Vladimir Suzdal. Los más importantes son estos. Aquí los tenemos. Aquí el de Novgorod. Aquí tenemos el de Vladimir Suzdal. Y aquí tenemos al sur el de Galicia-Volinia. Hay muchos más, como veis, pero estos son los más importantes. La República de Novgorod, este es su escudo, está al norte. Es la parte norte importante de la Rus de Kiev. Fue un extenso estado medieval que iba desde el mar Báltico hasta los montes Urales. Su capital era Novgorod. Cuando decayó Kiev, Novgorod empezó a independizarse. Realmente es el lugar que los decembristas, que son los que se celebraron contra el zar en 1812, creen que es el origen de Rusia, porque dicen que Rusia nunca ha sido zarista, nunca ha sido del zar. Rusia ha sido de los rusos y que estos rusos estaban en la República de Novgorod. Bueno, pues aquí tenemos el mercado de Novgorod y aquí tenemos a un personaje, a Marfa Posanista. Esta es una mujer que defendió con uñas y dientes el gobierno republicano de la República de Novgorod y ganó la simpatía de historiadores, fundamentalmente de Pushkin, que hemos dicho que tiene la costumbre de contarnos la historia novelizada. Pero aquí tenemos a Marfa Posanita, prisionera por defender contra el estatus, la república, el gobierno republicano de Novgorod. Bueno, aquí tenemos a Pushkin y aquí tenemos a Pushkin retratado por Repin, que es uno de los grandes pintores de los zares de la familia Romanov del siglo XIX. Aquí tenemos a Pushkin declamando unos versos delante de un selecto grupo de hombres ilustrados. Bueno, ¿cuáles son los monumentos históricos de Novgorod y de sus alrededores? Pues vamos a ver la Catedral de la Natividad de Theotokos. Theotokos es el hijo con su madre. Teo es Dios, Dios con su madre. Entonces es un catolicón que se hizo junto al monasterio de San Antonio en Novgorod. Es uno de los pocos edificios que sobreviven de la Rusia del XII. Ha conservado alguna huella de sus antiguos murales. Esto es
la parte exterior completamente restaurada, como estas son las pinturas completamente restauradas. Las que quedan originales están en la sacristía. Son los 3 reyes magos que se ven aquí, los reyes magos, un rey, otro rey, otro rey, los 3 reyes magos. Aquí vemos al arcángel San Gabriel anunciando a la Virgen, que va a ser Madre de Dios. Aquí vemos la Anunciación, la otra parte de la Anunciación. Y aquí vemos San Florus y San Laurus, que son santos enérgicos de 1125. Es lo único que queda de pinturas originales de esta iglesia de Naragov. Este es el monasterio de Yuriev, que también está completamente restaurado. Tan solo esta parte guarda algunas reliquias de su pasado del siglo XII. Y en ella había, eso sí, 3 iconos, quizá los iconos más importantes o unos de los más famosos del mundo de la Rus de Kiev, que son San Miguel y la Anunciación. Aquí vemos la Anunciación y San Miguel, que van a ser iconos antiguos, los más antiguos y los más famosos de la Rus de Kiev. Fueron saqueados por Iván el Terrible y hoy están en Moscú. Bueno, pues el segundo principado importante va a ser el de Galicia-Volinia. Emergió como sucesor de la zona sur de la Rus de Kiev y el príncipe Mstislakievich unió los principados, el de y tuvo el título de príncipe de la Rus de Kiev. Realmente esta unión de los 2 principados de Galicia y de Volinia va a durar poco tiempo, porque llegó la invasión de los mongoles y acabó con todo prácticamente toda Europa, menos Inglaterra y España. Los mongoles invadieron toda Europa. Bueno, pues aquí tenemos que solamente duró un siglo y medio el Principado de Galicia y el Principado de Volinia, que se unieron durante siglo y medio hasta que llegaron los mongoles. Bueno, esto es lo que ocupaba, que lo vemos, ocupaba lo que es hoy Polonia y parte de Ucrania. El tercer principado es el que estaba en la zona más al este. Aquí lo tenemos, el Principado de Vladimir Suzdal, que va a ser muy importante porque va a ser el que origine el idioma y va a ser el que da lugar al Gran Ducado de Moscú. Fue uno de los grandes principados entre el 12 hasta el 15 y se considera la icona del idioma nacional y la nacionalidad rusas, además de el lugar donde va a aparecer el Gran Ducado de Moscú. Sus ciudades más importantes son Rostov, Yaroslavl, Suzdal, Vladimir, Norogov y Moscú. El príncipe Yuri quiere ser el gran príncipe de Kiev, pero sus boyardos lo van a envenenar. Los boyardos son los aristócratas, que siempre hay una lucha encarnizada entre los reyes y los boyardos. A mediados del 12, cuando las tierras meridionales fueron asaltadas por los túrquicos o por los mongoles, que ya hemos dicho que invaden toda Europa, excepto España e Inglaterra. Y esto es quizá el más amado de los iconos de la Rus de Kiev, el Theotokos, la Virgen, con su hijo de Suzdal, Vladimir. Ha sido muy reproducido y es muy venerado hasta hoy en las tierras rusas por los cristianos ortodoxos. Muchas gracias y hasta el próximo día.